tardes, hermanos. Preparémonos para adorar a nuestro Dios, abriendo nuestros himnarios populares en el número 10, aparte del mundo. Aparte del mundo, Señor, me retiro, de lucha y tumultos, ansioso de huir, por este abundante, glorioso festín, por siglos sin fin. Aparte del mundo, Señor, me retiro, de lucha, tumultos, ansioso de huir, de escenas horribles, do el mal victorioso, extiende sus redes y se hace servir. El sitio apartado, la sombra tranquila, convienen al canto de ruego y loor. Tu mano preciosa los hizo sin duda, en bien del que humilde te sigue, Señor. Te debo tributos de amor y de gracias por este abundante, glorioso festín y cantos que puedan oírse en los cielos por años sin cuento, por siglos sin fin. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, sin vacilar. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, al serle fiel. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador, como guiador. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Buenas tardes, hermanos. Estamos en la tarde del domingo, todavía transmitiendo a través de la red y con el gozo y la esperanza de que muy pronto estaremos también en la tarde reunidos presencialmente. El tema que hoy vamos a ver se encuentra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6. Es un pasaje muy fuerte, muy hermoso, muy grande, lleno de significado, que sin embargo se ha interpretado de maneras distintas.
y ha afectado la fe, ha afectado a la Iglesia de Jesucristo, la ha dividido en dos, la ha dividido en muchas denominaciones, de acuerdo a cómo se interpreta este específico pasaje. Claro que ninguna iglesia debiera dividirse por un solo pasaje, ¿verdad? Porque un solo pasaje puede interpretarse de varias maneras, pero la Biblia toda tiene un mensaje central. Y en base a ese mensaje central, que es el Evangelio, todos los demás pasajes se coordinan y se ensamblan y dan un universo hermoso que podemos conocer del corazón de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Cuando alguien solo toma un solo pasaje y lo quiere interpretar solo, desconociendo el resto de la Biblia, desconociendo el propósito de Dios, desconociendo el Evangelio, que es el corazón de la Biblia, entonces pudiera malinterpretar, pudiera. Pero no le damos permiso. Vamos a estudiar la palabra, vamos a ver de qué se trata este pasaje. Estamos en Hebreos 6, del 1 al 9. Y dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos y es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Fíjense que este pasaje habla de la seguridad de la salvación. Es un tema que se ha discutido mucho a través de los siglos. Las principales corrientes teológicas abordan el tema de la seguridad de la salvación y se ha marcado la diferencia entre las grandes corrientes teológicas principales: los calvinistas, los arminianos. Unos que piensan que una vez que una persona ha creído en Cristo no puede perder la salvación jamás, y otros que piensan que sí se puede perder la salvación. Si tú, habiendo creído en Cristo y habiendo participado del don celestial y habiendo tenido el Espíritu Santo, vuelvas a recaer en los pecados de antes, entonces ya no habrá para ti más esperanza, porque no puedes volver a sacrificar a Cristo otra vez. Estás perdido. Un día, cuando estaba yo de guardia, más bien era una noche, en el hospital del Iste de Saltillo, vi a un enfermero joven que había llegado hacía pocos meses a la ciudad. Él venía de Matamoros, de un pueblo más chico, llegó a Saltillo a trabajar primero como intendente y luego como enfermero, y así fue creciendo. Pero en aquella vez lo vi ahí en una escalera que nadie usaba porque va al sótano, y ahí estaba sentado y llorando. Pero me pareció muy extraño que un hombre joven estuviera sentado llorando. Eso no se usa. Así que me acerqué y le dije: ¿qué te pasa? Y dice él: ¿usted es cristiano, verdad? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Oiga, ¿es cierto que la salvación se puede perder? No es cierto. ¿Por qué? Es que mire, yo era muy fiel allá en mi iglesia, una iglesia apostólica, y
Cuando me vine para acá, a Saltillo, como no está mi familia, no están mis padres, pues yo cometí muchos errores y muchos pecados. Y fui a decírselo a mi pastor. Y me dijo, pues has caído de la gracia y has perdido tu salvación. Y dice la Biblia en Hebreos 6 que es imposible que alguien que haya sido creído en Cristo y recayere sea de nuevo renovado para salvación. Ahí dice bien claro, Hebreos 6. Entonces, doctor, yo ya no tengo esperanza. Y estaba ahí todo triste, llorando, en verdad. Le dije, ¿eres apostólico de la fe en Cristo Jesús? Sí. Pues parecería que eres apostólico de la fe en ti mismo. Porque según me dices, la salvación estaba en tus manos y la perdiste, ¿no? No, hermano, si tú has creído en Cristo, la salvación está en las manos del Señor. Y nada lo puede arrebatar de las manos del Señor. Nada. Pero ¿por qué dice ahí en Hebreos que si recayeren sería imposible volver? Bueno, ahorita lo vamos a analizar bien. Porque es un pasaje que dice exactamente lo contrario a lo que interpretaron así de fácil, ¿no? Hay otras discusiones y diferencias denominacionales, pero mucho menos importantes que esta. Que si es el sábado, que si usas faldas largas, que si cantas rock o que cantas clásico. Son diferencias poco importantes para lo que es la fe y la seguridad y la salvación que tenemos en Cristo. Este es un tema central. Y por eso por siglos se ha estado todavía discutiendo si se puede o no perder la salvación. La Biblia habla de la salvación como el propósito de Dios para los seres humanos. Y el Evangelio es el camino al encontrar perdón y regeneración en la sangre de Cristo Jesús. Pero ha habido pensadores que señalan la posibilidad de que una persona ya salva en la fe de Cristo Jesús, al cometer un nuevo pecado, caiga de la gracia y se pierda por la eternidad. Así lo interpretan los calvinistas. No Juan Calvino, los calvinistas. Y los hipercalvinistas están peor. Quizás algunos de ustedes haya oído de ellos, o los jóvenes que les gusta estudiar en el internet y ver esto, van a encontrar a gente que piensa así. Si tú dices que eres salvo, pero vuelves a cometer un pecado, vas a perderte para siempre. Así piensan ellos. Uno de estos pasajes es el que leímos ahorita en Hebreos 6, 4 al 6, que dice, o que piensan que dice así: si alguien ha gustado del don celestial y recae, será imposible renovarlo de nuevo para salvación. Y ahí vienen esas palabras, esas que yo dije, ahí vienen en el texto. Entonces, si alguien recae, es imposible volverlo a renovar para salvación, porque tendría que sacrificarse de nuevo a Jesucristo y se expondría al Señor a vituperio, porque todos dirían, mira, pues no que lo había salvado, realmente Dios no lo pudo transformar, sigue igual Así son los cristianos, así es la iglesia de Jesucristo, unos hipócritas. Y muchas cosas se vendrían contra la figura y el nombre de la iglesia y del Señor Jesús si tú, siendo cristiano, vuelves a pecar. Así que ya no tienes remedio. Nada más leyendo este versículo hace que muchos hayan pensado así y escrito libros y hecho grandes concilios y grandes discusiones y cosas así, porque piensan que de veras así es, que eso dice la Biblia. Bueno, pues no lo dice en ningún otro pasaje, pero aquí tampoco lo dice. No dice eso, ahorita lo vamos a leer de nuevo. En realidad este pasaje dice todo lo contrario, porque es muy, muy importante leer el contexto. Lo que viene al principio del pasaje y lo que viene al final del capítulo.
Si leemos eso, entendemos por qué los versículos 5 y 6 o 4 al 6 se habla como que pudiera alguien perder la salvación. Es necesario también conocer todo el tema de la carta a los hebreos para saber por qué dijo eso el apóstol Pablo o quien lo haya escrito. Y es importante para traducir bien este pasaje haber tenido una experiencia con Dios y haber conocido la voluntad de Dios agradable y perfecta para entonces poder interpretar bien este pasaje tan hermoso. Fíjense que la seguridad de nuestra salvación está en Cristo Jesús, en nadie más. Ni en Pablo, ni en Moisés, ni en Juan Bautista, ni en Daniel, ninguno. En ellos no está basada nuestra salvación, y mucho menos en nosotros mismos, o en el pastor de la iglesia, o en el presidente de la convención. Nadie de esos nos da la salvación, ni mucho menos la seguridad de la salvación, sino el Señor Jesucristo. Esa expresión que dice es imposible, así empieza diciendo el pasaje de hoy, que ha hecho tropezar a muchos, no se refiere a que no pueda ser rescatado de nuevo, se refiere a que no puedes recaer estando en Cristo y que de ninguna manera se requeriría un nuevo sacrificio. Todo eso es imposible. Ni vas a recaer para siempre, ni vas a perder la salvación, ni va a ser necesario que el Señor se sacrifique de nuevo. Nada de eso es posible. Por eso dice, es imposible. Así empieza diciendo el pasaje. Ahora, si la salvación estuviera en nuestras manos, hermano, hace mucho que hubiéramos perdido la salvación. Para empezar, si la salvación estuviera en nuestra conducta, en el cambio que pudimos lograr de nosotros mismos, nadie sería salvo. Por más que se haya esforzado y haya dejado de ser un multiasesino para ser una persona excelente, su transformación no lo hace salvo. Podemos ser excelentes toda la vida y eso no nos hace salvos. Podríamos dejar de pecar el resto de nuestra vida y eso no nos hace salvos. Lo que nos hace salvos es la sangre de Cristo que pagó nuestros pecados anteriores, nuestros pecados de hoy y nuestros pecados del futuro. En un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso dice la Biblia. Eso dice el contexto. Eso dice el Evangelio de Jesucristo en todos los libros de la Biblia. Y eso dice Hebreos 6, del 4 al 6 también. Aquí está invitando el apóstol Pablo a los hermanos hebreos. Por eso no le puso Pablo para que los hebreos lo leyeran, porque los hebreos no querían a Pablo. Entonces no puso Pablo, apóstol de Jesucristo, no puso nada. Nomás empezó a estar diciendo Dios, habiendo hablado de mucho tiempo y de muchas maneras, así empieza la carta porque no quería poner el nombre de Pablo para que no lo despreciara el pueblo hebreo. Pero el pueblo hebreo le manda a decir estas palabras. Miren, hemos creído en Cristo, hemos sido transformados por su gracia y no es necesario ya volver a estudiar eso. Nosotros somos salvos y eso está seguro. Podemos avanzar en la doctrina y crecer tranquilos, porque eso que las bases del Evangelio están seguras. Tan seguras que es imposible que si alguien, habiendo gustado todo eso, recayere, sea de nuevo transformado y renovado, exponiendo al Señor a vituperio y condenando al Señor a sacrificarse otra vez. Todo eso es imposible, no puede pasar todo eso. Nosotros podemos estar tranquilos de la seguridad de nuestra salvación e ir adelante a otras doctrinas avanzadas.
en lo que ya debemos pensar para crecer como iglesia, para cumplir la gran comisión, para ir a atender el mundo y sus necesidades en el nombre de Dios. La base, que es el Evangelio, está segura. Ya no nos preocupemos de eso. Ni siquiera lo tenemos que estar recordando cada domingo. Casi así les decía Pablo, ¿no? Claro que como somos olvidadizos, vale la pena que celebremos cada mes la Cena del Señor, y ahí recordamos que el sacrificio de Cristo es el que nos tiene aquí. Es el que nos hizo salvos, el que nos hizo salvos para siempre. Porque si nada más nos salva de aquí a que volvamos a pecar, pues qué salvación tan chiquita, ¿no? No es una vida eterna, te da una vida chiquita de unos minutos antes de que peques otra vez. Porque sí pecamos otra vez. Y todos los hombres de la tierra hemos pecado otra vez después de ser cristianos. No hay alguien que se quede santo para siempre. Vamos creciendo, sí, pero volvemos a fallar y nos enojamos, peleamos y discutimos y desobedecemos. ¿Cada cuándo desobedecemos? Todos los días. Claro que cuando uno depende del Señor, se nota mucho la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. Sí, pero de todas maneras el cristiano es pecador. Vino hace unos meses, antes de la pandemia, hace un par de años, vino un predicador muy bueno que fue profesor del Seminario Teológico Bautista, Seminario de Lomas Verdes. Ahorita se me olvida el nombre de este hermano. No fue mi maestro, pero fue maestro de Lomas Verdes. Y dice, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y uno que no es creyente? ¿Cómo los puedes diferenciar si van en la calle? La respuesta es, no hay diferencia. Una persona creyente y una no creyente caminan igual, comen igual, hablan igual y a veces hasta dicen malas palabras. La diferencia está en el espíritu, que nuestra alma pertenece al Señor. Y sí debiera notarse, claro que sí. Debiera notarse y debiéramos ser cada día más consagrados, más santos, más parecidos al Señor Jesucristo. Esa es la meta, esa es la intención del Señor Jesús para con nosotros. Pero la realidad es que todavía nos parecemos mucho al mundo y al viejo hombre y al corajudo viejo hombre que éramos. Nos parecemos todavía y volvemos a cometer injusticias, volvemos a pelearnos unos con otros, volvemos a ser carnales muchas veces. Y no solo los bautistas de hoy, ¿no? O de cualquier denominación, no. Los hombres de Dios en la Escritura se peleaban también y hacían injusticias. Lo bueno es que no estamos dependiendo de nosotros para ser salvos. Un día estaba en el programa Cambios del arquitecto Benavides, que ustedes conocen, un tema muy importante, la pederastia en el sacerdocio. Fue valiente el arquitecto en tocar ese punto porque pues es casi exclusivo de cierta iglesia que sus sacerdotes cometan esos tropelías. Y es rarísimo que ocurra en otras denominaciones o en otras iglesias cristianas. Pero estaba ahí el pastor Joel Sierra Cavazos, un buen siervo de Dios, un amigo nuestro. Ese pastor estaba invitado. Y primero dieron su testimonio algunos sacerdotes. Padre, ¿usted qué piensa? No, pues sí se han dado casos, lamentablemente, y debemos reconocer y deben ser juzgados como de acuerdo a la ley. Eso no tiene que ver. Ok. Eso, confesaron que sí había habido casos. Bueno. Y usted, padre, o ¿cómo le decimos a usted, señor Joel Sierra? ¿Cómo le decimos? Padre no me digan, porque padre solo hay uno y está en el cielo. Dígame hermano. Yo soy el hermano Joel Sierra. Hermano, díganos usted qué piensa, que la gente confía en estos sacerdotes
y trae a sus niñas o sus niños para que los enseñen y pasan cosas. ¿Qué piensa? ¿Es una decepción muy grande o qué piensa usted? Sí, sería una decepción muy grande, pero afortunadamente los cristianos no confiamos en los hombres, ni en los sacerdotes, ni en los pastores, ni en los misioneros, no. Confiamos en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nunca falla. Los demás podríamos fallar. Tratamos de no hacerlo. Y el Señor nos da victorias, pero no confiamos en nuestra conducta, en nuestra rectitud para ser salvos. Más bien porque somos salvos en la santidad y en la rectitud y en la justicia del Señor Jesucristo, es que tratamos de imitarle. Pero la fe está en el Señor Jesús. Y Él no falla. Por eso cantamos este himno hace ratito que dice: yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Porque no es mi mano la que me va a proteger, ni la mano de la iglesia la que me va a proteger, ni mis padres, ni mis presidentes, ni el gobierno de México, sino la mano del Señor, la que tiene mi depósito a salvo. Les invitaría a leer otra vez esos versículos del 4 a 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Lo leímos así de parejo y dice, no, pues el que recayó ya no tiene esperanza. Pero el imposible incluye el hecho de que recayeren, porque la recaída que se habla aquí no es que cometas un error o que te enojes un poco o que hagas un pecado. No, la recaída es salir de la mano de Dios y eso es imposible. Eso es lo imposible. No es imposible que volvamos a pecar, no. Lo imposible es que caigamos de la mano de Dios. Eso es imposible. Porque el Señor nos ha perdonado y su enseñanza es de que ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿7 veces? No, le dijo el Señor. No te digo que 7, sino aún hasta 70 veces. Quiere decir que 70 veces 7. El Señor nos ha perdonado los pecados y todavía volvemos a cometer otro y nos perdona también ese pecado. Y alguien ha dicho con voz muy agradable, nuestro Señor es un Dios de oportunidades, de segundas oportunidades. Las segundas, ya van como 1000 oportunidades que nos da el Señor y nos vuelve a dar oportunidad. Porque esa es la gracia de Dios. Y aquel versículo, aquel pasaje que dice, Señor, si mirares a los pecados nuestros, ¿quién podría permanecer de pie frente a ti? Pero gloria a ti porque en ti hay perdón para ser reverenciado. Así que hermanos, a veces sentimos que nos regaña el pasaje o nos regaña el pastor o las circunstancias son... Sí, porque el Señor reprende, azota, pero para que nos corrijamos, para que crezcamos más, para que nos parezcamos más a Jesucristo cada día, no para eliminarnos y aventarnos al infierno. Decir, pecaste otra vez, te vas al infierno. A veces nosotros sí pensamos así, ¿eh? Alguien que ya cometió un error, que se vaya de la iglesia o expulsarlo. Pero el Señor no hace eso. En el Señor estamos salvos por su gracia. Alguien todavía diría, bueno, pero hermano, sí, pero tan pecador así, todavía sigues adrede, todavía sigues y todavía vas a ir al cielo.
Bueno, alguien que no ha aceptado a Cristo y que finge ser cristiano no va a ir al cielo. Nadie que se finja cristiano va al cielo, sino que es alguien que ha creído en verdad. Eso es cierto. Pero la Biblia habla de gente que después de haber creído en Cristo empieza a enseñar cosas malas. Y enseñar cosas malas y doctrinas perversas sí está como para condenarlo, ¿no? Pero el Señor dijo, no, si así enseñares todo chueco, muy pequeño serás llamado en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde se va a ir ese? Al cielo. ¿Y cómo va a ser considerado allá, ya que enseñaba cosas chuecas? Pues muy pequeño. Pero el que se apega a la palabra, la vive, la ejemplifica, la comparte, él será llamado grande en el reino de los cielos. Porque fue fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay que conocer todos esos pasajes para encontrar que la interpretación fatalista de este pasaje está mal. No es que un cristiano cometa un error y se vaya al infierno. El cristiano no va al infierno, va al cielo con el Señor, por la gracia del Señor, por la sangre del Señor, por el poder de Cristo para rescatarnos y para conservar nuestro depósito hasta el final. En Él creemos y eso es lo que debemos predicar. Y si de veras creemos eso, el Señor nos librará de muchos errores que hubiéramos cometido, de muchas injusticias que hubiéramos hecho, de muchos temores injustos que una persona puede tener pensando en otras interpretaciones adversas. Vamos a despedirnos en oración con esta seguridad. Y ahorita cantamos un himno alusivo. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu cuidado, por tu salvación tan grande, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que eres poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día y que nada nos puede separar del amor de Cristo. Gracias, Señor, ayúdanos a interpretar siempre la palabra de acuerdo al Evangelio, de acuerdo al amor tuyo, de acuerdo a la gracia de Jesucristo y no de acuerdo a las ideas del demonio que siempre acusa a los hermanos. Bendice a cada familia que está conectada, a los que están de otros países o de otras iglesias. Bendíceles grandemente. Pues lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Cantemos el himno 94 de nuestros himnarios populares, entera consagración. Señor.